Buenas noches, bienvenidos por fin a otra sesión de Unidos por el Toro, después de tanta sequía y todo lo que nos ha pasado con este nuevo inicio de año. Estamos de nuevo aquí presentes para retomar las conferencias habituales de los miércoles. Ya les iremos informando conforme nos vayan llegando más noticias, cómo nos vamos a poder seguir reuniendo en esta barrera de Zoom y los tendidos de Facebook que tantas alegrías nos dieron todo el año pasado y nos acompañaron durante la pandemia. Así que aquí estamos presentes una vez más, muy felices de compartir con todos ustedes temas como el de hoy. Hoy vamos a hacer la presentación del libro Las esculturas de la Plaza México de Mari Carmen Chávez Rivadeneira. Les agradezco mucho a todos los que nos acompañan. Como en otras ocasiones, vamos a tener ahorita un momento de charla con Mari Carmen y posteriormente vamos a abrir un momento los micrófonos para resolver dudas que tengan, preguntas y los comentarios que vayan surgiendo durante la charla. Por favor, vayan tomando nota de todas esas dudas que tengan y en un momento más vamos a tener oportunidad de comentarlas. Entonces, pues antes que nada, Mari Carmen, agradezco muchísimo tu presencia. Antes de pasar a leer una pequeña semblanza de tu currículum y de Denise Córdoba, que ha participado en el libro, entiendo, en la parte, además del contexto familiar en el que se maneja, participó en el prólogo del libro. Entonces, Mari Carmen, bienvenida, muy buenas noches. Denise, muy buenas noches, bienvenida. Muchas gracias, Ramiro. Gracias por estar con nosotros y gracias por tu apoyo en los controles. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Aquí estaremos al pendiente de que esto vaya por buen camino. Y bueno, voy a proceder a leer una breve semblanza, un breve resumen de los currículums de Mari Carmen y de Denise para que conozcan un poco más de ellas antes de dar paso a la disertación de Mari Carmen. Mari Carmen Chávez Rivadeneira nació en la Ciudad de México. Pertenece a una familia de linaje taurino que es originaria de la ciudad de Morelia, Michoacán. Heredó el amor por la tauromaquia principalmente de sus padres, Marbella Rivadeneira Tovar y el doctor Gaspar Chávez, quien fue sobrino del fotógrafo Francisco Urbina Ceballos. Él tomó la famosa foto de Gitanillo de Triana, toreando la Verónica. Este artista influyó en la afición de la familia de manera generacional. El entorno taurómaco, literario y artístico de su casa determinó su inclinación por el mundo de los toros y el flamenco desde temprana edad. Mari Carmen fue alumna del bailaor Gabriel Blanco. Mari Carmen cursa la carrera de Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México y desempeña su servicio social en Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional en el programa Toros y Toreros en el año de 1994 con Julio Telles. Entre otras cosas, con más de 30 años como investigadora, ensayista, comentarista y conferencista en tauromaquia, ha tenido activa participación en revistas especializadas como Matador, Campo Bravo, 6 Toros 6, y ha estado presente en programas de televisión y radio como Tlaxcala Taurino, El Género en la Cultura, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Mari Carmen ha sido ponente en actividades culturales del estado de Tlaxcala, en el coloquio internacional La Fiesta de los Toros, un patrimonio cultural compartido, con el tema La importancia sociológica de conservar el toreo como herencia y tradición cultural a través de las generaciones. Esto en el año 2012. En 2017, Mari Carmen fue la primera mujer en dar el pregón taurino en la Feria Taurina de Huamantla. Ha colaborado en el portal español Opinión y Toros, en la sección Tribunas y en la columna Los Sentidos y el Duende por varios años. Mari Carmen presentó su libro titulado Mi Capote de Paseo, editado por Lupaé, Universidad Popular Autónoma de Puebla, con el apoyo del Círculo de Estudios Taurinos y prologado por José Antonio Luna Alarcón en 2018 en la ciudad de Puebla. Realiza entrevistas también en cápsulas de televisión de TDN para la transmisión de las corridas en la temporada grande 2018-2019 de la Plaza México. Después participa en el segundo coloquio internacional de tauromaquia en Tlaxcala con la ponencia La tauromaquia en la posmodernidad líquida, teniendo como referente
la teoría sociológica de Zygmunt Bauman. Actualmente colabora en la plataforma de fomento cultural Tauromaquia Hispanoamericana en la columna Con Duende, con diversas publicaciones, ensayos y podcasts, así como su reciente libro, Las esculturas de la Plaza de Toros de México. Les invito a todos ustedes a ingresar a la página de la FCTH, Fomento Cultural Tauromaquia, para que puedan apreciar la labor de Mari Carmen en esta columna con Duende. Y solo fue un fragmento de su trayectoria, porque si no aquí me aviento una hora hablando de la trayectoria de Mari Carmen, muy bonita y muy amplia. Ahora le doy paso a Denise, un poquito de tu trayectoria, Denise. También voy a tratar de resumirla, es muy grande y muy interesante, pero les puedo comentar que Denise es licenciada, es la licenciatura en Historia del Arte en la Universidad Iberoamericana y se titula con la tesis Vida y obra del pintor Antonio M. Ruiz El Corzo. Denise se ha desempeñado en actividades muy relacionadas con el tema de la museografía y actualmente es coordinadora de capacitación del Centro de Educación Continua Unidad Allende del IPN, diseñando diplomados titulados como Arte Prehispánico en Mesoamérica, Gestión Cultural, Apreciación Cinematográfica, Historia General, cursos como Historia General de Rusia, Historia del Arte Ruso, Historia de la Conservación del Patrimonio Cultural en México, Marketing Cultural, Gestión y Promoción Cultural y Formación de públicos en recintos culturales, entre otros cursos que ella ha estado preparando. Me llamó la atención, Denise, que fuiste guía especializada en el Museo Nacional de Antropología con una exposición Zares, Artes y Cultura del Imperio Ruso, entre otras. Denise ha participado en diversas exposiciones en el papel de investigadora, curadora y coordinadora y museógrafa en diversos museos, como el Museo Nacional de San Carlos. Déjame ver, que es inmenso tu currículum, Denise, es muy interesante, verdad que me encantaría que todo el mundo lo supiera todo, pero voy a tratar de resumirlo. De los cursos que ha impartido está Historia del Arte Moderno y Contemporáneo en México, que es parte del diplomado para las guías de turistas generales que imparte la Escuela Superior de Turismo del IPN. Dentro de las publicaciones de Denise está El Mundo de los Aztecas, publicación ilustrada para niños, y has firmado un contrato con la editorial Trillas para la publicación de la obra corregida y aumentada El Mundo de los Mexicas. Entre otras cosas, estos son los currículums que tenemos de nuestras dos conferencistas el día de hoy. Y bueno, pues les agradezco muchísimo de antemano su presencia aquí el día de hoy. Y pues, Mari Carmen, te pongo en suerte y ahora sí, los micrófonos son tuyos. Adelante, por favor. Gracias y buenas noches. Gracias a ti, Ramiro. Pues bueno, ya diste la parte del preámbulo, la primera brega de los currículums, pero también yo quiero presentarles de manera especial a la maestra Denise, a quien conozco desde hace más de 28 años. Nos conocimos en Canal 11, justo bajo la dirección del licenciado Julio Telles en aquellos programas de toros y toreros, y desde ahí ha sido una amistad entrañable, la cual agradezco amablemente su colaboración en este prólogo, que ha hecho con su fina pluma la descripción de la palabra que siempre la caracteriza, narrando una a una sus palabras en diversos pasajes de la historia que colocan al toro de Lidia como tótem en diversas civilizaciones y culturas milenarias, así como el eje de las bellas artes que han transitado en paralelo como un binomio indisoluble hasta hoy en día. Denise hará relevancia a la obra del maestro Alfredo Yus Jimeno, quien fuera escultor y arquitecto, entre otras profesiones más. Pero lo que también emociona es que era su abuelo. Denise, bienvenida esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari Carmen. Gracias a ti. Sí está encendido mi micrófono, ¿verdad? Sí.
Muchas gracias, muy contenta de estar aquí por todo esto que significa, sé que significa una trayectoria de mucha pasión en tu vida por este tema eh, tan hermoso que es la tauromaquia. Y ahora en particular, bueno, muy contenta también porque el trabajo que has realizado pues está referido justo a las esculturas de la Plaza México y pues por azares del destino resulta que quien hizo esas esculturas de la Plaza México, como tú mencionabas, era mi abuelo. Entonces, pues más contenta todavía, por eso estoy aquí, por la amistad que entrañable que me une a ti, como tú dices, desde hace 28 años. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Tú me dices. Si quieres tú comenzar. ¿Quieres que yo comience? Venga. Bueno, pues justo platicaré un poquito acerca de Alfredo Just Jimeno, quien era mi abuelo y quien fue el escultor de todos estos conjuntos escultóricos que conforman que rodean a la Plaza México. Voy a tratar de ser muy concisa, muy directa en cuanto a los datos que les puedo dar acerca de mi abuelo. Él era de origen valenciano, nació curiosamente un 28, hablando de 28, un 28 de febrero de 1898. No sabemos, incluso nosotros exactamente si nació en la ciudad de Valencia o en la ciudad de Alcira. Hay estas dos posibilidades. Es algo que quedó un poco como oscuro, digamos, un dato oscuro en la familia. Él formó parte de una familia numerosa, eran 5 hermanos, él es el tercero de 5 hermanos, eran 3 hombres y 2 chicas. Los más unidos de los 3 hermanos eran Alfredo, mi abuelo, y el mayor, mi abuelo era el tercero, y el mayor, que era Julio Just, que fue un personaje bastante destacado, sobre todo en el ámbito de la República, de la Segunda República, a raíz de la Guerra Civil Española. Un dato que me parece que es interesante es que su padre, a fuerza de mucho trabajo, el padre de mi abuelo, se llamaba Andrés, montó un taller de calderas de vapor, y a través de ese taller de calderas de vapor y pudo hacer que la familia, que los hijos estudiasen, que los hijos se desenvolviesen y que tuviesen realmente los medios suficientes para vivir más o menos con holgura. La familia de mi abuelo, por obvias razones, él fue exiliado de la Guerra Civil Española, entonces por obvias razones eran personas de libre pensamiento, eran republicanos por tradición. Y esto en ese momento en España, sobre todo hacia la década de los 20 del siglo pasado, significaba estar cerca de un movimiento muy importante que fue el blasquismo. Me refiero a Blasco Ibáñez. Ellos la familia estuvo cerca más que de Blasco Ibáñez, de aquellos representantes de Blasco Ibáñez que trabajaban en el blasquismo. Mi abuelo
participó pues en el blasquismo, que es un movimiento también republicano y que está ciertamente emparentado con el anarquismo. Alfredo Just Jimeno estudió en escuelas laicas, esto también me parece que es muy importante decirlo. También, por otro lado, descubrió, sobre todo durante el bachillerato, descubrió su enorme pasión esencialmente por la escultura, y entonces se unió al taller de un importante escultor de la época que se llamaba Julio Antonio. Se dice que ahí es donde él realmente muy joven, a los 15, 16 años, descubre su enorme pasión por la escultura y entonces ingresa a la Escuela Nacional de Bellas, a la escuela de San Carlos en Valencia, la Escuela de Bellas Artes de Valencia, y al mismo tiempo que estudia en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, estudia medicina. Esto muy probablemente le ayudó para el conocimiento de la anatomía. No muy probablemente, seguramente le ayudó para el conocimiento de la anatomía y el logro de estos retratos magníficos que alcanza, ¿no? Era un personaje, dicen, yo desgraciadamente lo dejé de ver muy pequeña, porque falleció cuando era yo muy pequeña, pero dicen, y eso lo dice, incluso lo decía mi padre, lo decía mi madre, que era un gran lector, enorme lector, y esto me consta porque tenía una biblioteca, de esa sí que me acuerdo, tenía una biblioteca preciosa, preciosa en su casa de la colonia del Valle. Era un gran conversador, dicen que le gustaba mucho, tiene unas manos preciosas muy grandes, es así que las recuerdo, y era un gran conversador, le gustaba la tertulia, le gustaba invitar amigos a casa, en fin. Él, a pesar de que continuó dentro de su trayectoria como artista, ya me apuro para no quitarle mucho tiempo a Mari Carmen, él continuó, además de dedicarse al arte, continuó en actividades políticas y nunca dejó de estar vinculado con estos compañeros de juventud que estuvieron unidos al blasquismo y que con el paso de los años después de la guerra vinieron también como exiliados a México, estuvieron en México y me refiero, por ejemplo, a Álvaro Pascual Leone, por ejemplo, o Vicente Alfaro, o Carlos Esplá, que eran personajes muy amigos de él, a los que luego les hizo retratos muy hermosos, bustos muy hermosos, que están en casa de las familias aquí en México, en casa de las familias de estos personajes. Dicen también que era un hombre con una memoria privilegiada y entonces adquirió mucha experiencia como conferencista. Dicen que en México impartió muchas conferencias, todas relacionadas con el arte, y que era realmente elocuente, que no usaba tarjetitas como yo lo estoy haciendo ahorita, ¿no? Él, de una manera muy, muy, con una gran memoria, era como muy impactante, pues, como orador. Comento rápidamente que después de dedicarse, pues prácticamente hasta los 38 años, dedicarse al arte, dedicarse a la escultura, se inicia la guerra cuando él tiene, la guerra española, la guerra civil española, se inicia cuando él tiene 38 años, entonces ya no era un pequeño, ¿no? Ya no era muy joven, pero
su hermano, que era un diputado importante de la República, Julio Just, lo invita a participar en un cargo muy importante en Barcelona que se llamaba la Delegación de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Esta Confederación Hidrográfica del Ebro era muy importante porque era la que se encargaba de abastecer a toda España de agua potable. Entonces el cargo era realmente muy importante y dicen en algunas investigaciones que se han hecho sobre su vida que cuando él trabajó ahí no paraba de trabajar, trabajaba, dicen, y eso lo decía mi madre también, que era como un adicto al trabajo, porque además decía, y esto son datos que han sido dados por las personas que trabajaban para él, que decía que no nos acusen, refiriéndose a aquellos que iban a la guerra, decía que no nos acusen después a su retorno, es decir, de los soldados, ¿no?, que iban a la guerra, cuando lleguen cubiertos de cicatrices y de gloria, de haber sido con ellos, con la patria y la libertad, traidores. Entonces, los 3 años que él estuvo de 1936 al 39 en este cargo, lo que hizo fue trabajar. Radicó en Barcelona ese tiempo y en 1939, en enero de 1939, como todos sabemos, entran los franquistas a Barcelona. Era prácticamente el último reducto que quedaba junto con Valencia republicano, que no había sido tocado por los franquistas. Entonces, cuando llegan los franquistas, ellos tienen que huir. Mi abuelo, mi abuela, su hija, mi madre, y su otro hijo, un hijo y una hija, huyen a Francia, porque él es evidentemente perseguido de guerra, y entre las opciones que había pasando a Francia, pues era o que te metiesen a un campo de concentración espantoso, ¿no? O lo otro era huir de la justicia, huir de la policía, y lo que opta mi abuelo es eso, huir, se escapa literalmente con su mujer y sus hijos, y mi abuela, que era modista, consigue un contacto con una mujer rica en Narbonne, en Francia, y ella mantiene a la familia durante varios meses en Francia, y él se esconde en los campos porque es perseguido de guerra. Encuentra el momento, porque era muy astuto, muy inteligente, entonces encuentra el momento para ir a París de manera clandestina, y en París contacta con un personaje de una institución que se llamaba CERE, que era la que apoyaba a los exiliados, y le dice: hay un último barco que sale a las Américas, el apellido Just era un apellido muy importante en esa época, porque estaba el otro hermano también en un cargo muy importante en el gobierno de la República. Entonces lo apoyan y va por su familia, regresa por su familia a Narbonne, y se van de manera clandestina al puerto de Burdeos, en Francia, y de ahí zarpa el barco Mexique, que es el que los va a traer a México. Digo rápidamente lo que hacen cuando llegan a México. Él no tiene una actitud, digamos, como el resto de los exiliados, o no todos, pero muchos exiliados españoles vivieron, decía él, que se les había parado el reloj, ¿no?
y que vivieron en México un poco a la fuerza, siempre pensando en su natal España. Él se da cuenta que no va a regresar a España, nunca más regresó a España, y que tiene que dar vuelta a la página y que tiene que aprovechar las oportunidades que México le da. Entonces, a los 3 o 4 días de estar en un hotelito muy sencillo en la colonia tabacalera, averigua dónde hay españoles que lo puedan ayudar y se acerca a Ángel Urraza. Ángel Urraza era un personaje que tiene una calle, ¿no? en la colonia del Valle, y que era un personaje de origen vasco, con mucho dinero, un empresario con mucho dinero, y se presenta con él en su oficina y le dice: tengo a mi familia, acabo de llegar, le explica, llevaba su cincel, sus herramientas de escultor, y le dice: no tengo un quinto, vengo con una mano atrás y otra adelante, pero soy escultor y le puedo hacer un retrato. Y en ese momento él sale y le dice a Ángel Urraza: aquí tienes 5,000 pesos, sale con 5,000 pesos en su bolsillo y ahí empieza a trabajar. Le hace un busto extraordinario a Ángel Urraza y luego empieza a tener contactos con otros personajes como Mauricio Magdaleno, un hombre muy importante de las letras en México, que lo ayudó para que trabajara diseñando cine, ¿cómo se dice? Se me fue ahorita, escenografía cinematográfica para los estudios Churubusco, hizo mucha escenografía cinematográfica, y luego, por fortuna, pues se tercia la oportunidad en 1942, o sea, 3 años después apenas de haber llegado a México, de que Neguib Simón lo contrata. Todos saben esta historia. Es el empresario Neguib Simón, de origen libanés, lo contrata para hacer las esculturas de la Plaza México, y es un trabajo que le lleva aproximadamente un par de años, absolutamente dedicado a ello, y con el dinero que él gana de ese trabajo magnífico, se puede comprar una casa por primera vez. Siempre habían rentado y se compra una casa en Lindavista, una casa muy bonita en Lindavista, y adquiere casi de inmediato, cuando él logra comprar su casa, adquiere la nacionalidad mexicana, y lo hacen sus hijos y lo hace su mujer, y y no para de trabajar, ¿no? Hace muchísima obra, mucho cartel, y hacia 1966, más o menos, él se va a vivir, a la muerte de mi abuela, él se va a vivir a Nogales, Arizona, donde continuará trabajando mucho. Hay una escultura preciosa en Nogales, Arizona, de un San Jorge, una escultura maravillosa. Hay mucha escultura de él prácticamente en toda América Latina, en Venezuela, en Bolivia, en Santo Domingo. Hay una escultura extraordinaria en Santo Domingo. Y en 1968 fallece en Nogales, Arizona, y él está enterrado allá. Fue inhumado allá en un cementerio para masones. Él era grado 33 masón. En fin, bueno, perdón, me alargué, quise hacerlo resumido, me alargué, pero en fin, quise darles un panorama más o menos detallado de su vida. Gracias. Muchas gracias, Denise. Pues nos has enriquecido con tu participación,
porque aparte de conocer al artista, al escultor, conocemos al ser humano, a todo lo que hizo, todo lo que logró al ser exiliado y llegar a este país, y sobre todo eso, ¿no? Seguir creciendo en el arte y dejar este legado tan importante para el mundo entero, ¿no? Realmente, qué orgullo ser la nieta de Alfredo Just Gimeno. Gracias, Mari Carmen, muchas gracias. Denise, si gustas, voy a pasar 3 imágenes que me mandaste de tu abuelo. ¿Qué te parece? Sí. Para que los conozcan, ¿no? Sí, sí, Venga. maravilloso. Va. Qué bueno. Ahí está la primera. Era muy lindo, ¿no? Tenía una Personalidad. una gran personalidad, sí. Este es un recorte de un periódico. Él tuvo olvidé mencionarles que durante la guerra, él fue el coordinador, antes de estar en la Confederación Hidrográfica del Ebro, él fue el coordinador del aeródromo de Manises y aprendió a pilotear, pero parece que chocó con un avión y le tuvieron que hacer la trepanación, por eso es que tiene esto sumidito Aquí, aquí ¿no? en la frente. Yo eso lo Sí. recuerdo muy bien de él, ¿no? Me llamaba mucho la atención, pues, que tuviera ahí este agujerito, pues, en la frente. Parece que fue por un choque justo piloteando un avión durante la guerra. Ujú. Esta otra. Sí, esta foto es preciosa. Es el que está al centro, obviamente, y es una foto que le tomaron en Santo Domingo cuando hizo esta imagen muy grande, que está justo en la ciudad de Santo Domingo. Y una más. Y una más ahí con su equipo de trabajo justo en Santo Domingo. Pues muy bien. Uh-huh. Ahora sí, Mari Carmen. Gracias, Oscar. Es tuyo. Muy bien, pues bueno, antes de continuar con la presentación, también quisiera haber tenido esa habilidad del maestro para poder tener la narrativa precisa, y como tampoco ha sido así, bueno, pues preferí hacerlo en 3 partes, la presentación. Es mucho hablar de Alfredo Just. Entonces escribí unas líneas que quiero compartirles, a la par de después de escribir algunas de las esculturas y posteriormente escuchar unos audios que serán sorpresa. Así que antes de comenzar, va por todos ustedes. En medio de la complejidad que implica poder presentar un nuevo libro, siempre he apostado por la magia. Y en ello hago alusión a ese personaje invisible pero existente, el duende, el que describió Federico García Lorca, ese que se encarga de inspirar a los artistas. Interfiere en la vida onírica, también es sigiloso y le gusta siempre participar. Hace birlibirloques, voltea en el aire las monteras si ve que van a caer boca arriba. Creo que por ello logramos consumar este libro, siendo el resultado de una suma de esfuerzos por quienes apostamos por el arte de la tauromaquia y sus grandes valores como patrimonio cultural. Sabemos que el corazón de la tauromaquia es el arte de torear. En ese palpitar deriva la energía suficiente para que las bellas artes la circunden. Entre ellas está la escultura. Hoy, a pocos días de celebrar el 76 aniversario de la Plaza de Toros México, queremos enaltecer el significado de la obra del gran maestro de Valencia, Alfredo Just Gimeno, quien llegó a este país a bordo del último barco que partió de España, aquel 14 de agosto de 1939, el Mexique, que tenía como finalidad el nuevo continente. La imaginación me lleva a ver al maestro Just explayando su mirada en la inmensidad del Atlántico,
su cabello volando al capricho del viento, frente a un mar con azules intensos, llevando a cuestas un profundo sentimiento. El exilio, junto con cada uno de sus compañeros tripulantes, pero con ese ímpetu de libertad y con firmes ideas republicanas. Mientras tanto, el gobierno de Lázaro Cárdenas abría las puertas de este país para recibirlos. Yus Gimeno logró hacer de su alta escuela de Bellas Artes y San Carlos un trabajo magno. Simbólicamente lo defino como un ritmo de falla, esa danza que envuelve las conocidas fiestas de la bella Valencia, la que hizo de México su otra patria. Si observamos a detalle cada escultura, podemos imaginar el movimiento de un cincel cántico y escuchar el golpe de un tallado que rescata la expresividad, ese con el que dio vida a esta colosal obra taurómaca, que ha dado tanta luminosidad a través de 25 obras que habitan en los peldaños de la plaza más grande del mundo. Impacta en su tamaño y belleza el encierro, pero también todos y cada uno de los toreros que perpetuó con fino detalle, expresividad, plasticidad y movimiento. El libro destaca a cada uno de los diestros más famosos, pensando en un recorrido que va después del encierro que vemos enfrente en la puerta principal. Los voy a citar a cada uno y sus apodos. Hacia la derecha, comenzando con Rodolfo Gaona, el Indio Grande, Alberto Valderas, el Chato Valderas. Vemos un toro acometiendo, otro con un sombrero en la pata. Sigue Rafael Molina Lagartijo ejecutando una larga cordobesa. Vemos también a Luis Procuna Montes, el Berrendito de San Juan, Manuel Granero y Valls, Manuel Jiménez Chicuelo, Luis Briones Siller, Luis Ceceda Lloro, Antonio Fuentes y Zurita, Luis Castro Sandoval, el Soldado, Laurentino José López Rodríguez, Joselillo, Eduardo Lisiaga Maciel, Juan Belmonte, el Pasmo de Triana, Carlos Arruza, el Ciclón Mexicano, Juan Silvetti Mañón, un Juan sin miedo, Rafael Gómez Ortega, el Gallo, Silverio Pérez, el Faraón de Texcoco, Lorenzo Garza Arrambide, el Ave de las Tempestades. También vemos una escultura en posición de banderillas, otro con las orejas y el rabo. También sigue Rafael Perea el Boni, Manuel Rodríguez Sánchez Manolete y cerramos con broche de oro con Pedro Romero de Ronda. Hubo peldaños que ya no tuvieron escultura. Quizá hizo falta el maestro Fermín Espinosa Armillita y otros más, pero el presupuesto ya no alcanzó para lograrlo. Yus hizo brillar a la Plaza México como un traje de luces bañado de sol, recinto espiritual que quita el sueño y diseña otros. Es una maga de azares, usa coleta natural, sobre todo cuando estaba vestida de fiesta para la gran inauguración el 5 de febrero de 1946. En el cartel figuraban Manuel Rodríguez Sánchez Manolete, Luis Procuna y Luis Castro el Soldado, con toros de San Mateo. Si nos situamos en aquella época de oro del toreo, fue cuando todo aquel momento histórico era importante para la gran Ciudad de México, que crecía en urbanismo y población. Imaginen la interacción entre el valenciano, Neguib Simón Yalib, mexicano de origen libanés, que echó a andar el proyecto de la Ciudad de los Deportes, y el ingeniero Modesto Rollán, junto a un grupo de ayudantes y jóvenes talentos, como lo fue también el maestro Humberto Peraza Ojeda, quien trabajó al lado de Yus y los toreros que posaban presencialmente para el maestro en su taller, además del protagónico toro Solo Vino, de la ganadería de la Trasquilla, que también era para ellos, sin duda,
una parte de su equipo, un material vivo. Era esto todo un conjunto, como si fueran a grabar una escena cinematográfica. Había toda una movilidad social que despertaba una gran expectativa, todo un concepto ambicioso que poco a poco se fue haciendo realidad. Antes de continuar, en el año 2014, quisiera decirles que Denise y yo hicimos paseos culturales a la Plaza de Toros México, con el apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Dábamos un recorrido explicado a la limón. Ella hablaba del exilio español y la trayectoria del maestro, mientras por mi parte describía la biografía y el lance literalmente estatuario de cada uno de los 25 brillantes toreros. Fue cumbre. Tiempo después, al trabajar con Óscar Ruiz Esparza en Fomento Cultural Tauromaquia Hispanoamericana, comenzamos a retomar el valor de los toreros y cada una de sus esculturas. Trabajamos así en este tiempo tan duro de pandemia, haciendo 25 podcasts en una manera prácticamente artesanal, pero con el corazón. Lo que después dio la posibilidad de hacer un libro escrito. De esta manera, existen ahora estas dos posibilidades de acercarse a este legado histórico y cultural. Óscar, si me haces favor de poner la imagen de la escultura del encierro. Sí. Vamos. Ahí vamos. Gracias. Escogimos algunas que quisiera yo describir las 25, pero entonces ya no van a leer el libro. Entonces preferí de alguna manera seleccionar las más emblemáticas, como es esta del encierro. Al final, la obra es colosal. Es la portada del libro. Hay muchos elementos que podemos distinguir en ella. Son 14 metros de longitud, en donde van 11 toros de lidia. Cada uno muestra su diferente comportamiento, su catadura, su morfología, sus astas, y también se conjuntan dos elementos importantes que han acompañado al hombre a lo largo de la historia: el caballo y el toro de lidia. Esta imagen colosal, de alguna manera, también semeja algo que se usa mucho en el lenguaje del campo y del ganado, el concepto de la transhumancia, que es precisamente el trasladar a los toros del campo hacia otro lugar. En este caso, el mayoral los dirige con una gran y soberbia actitud. No se alcanza a ver, pero tiene una lanza del lado derecho que lo sobresale de alguna manera, digamos, como para llevar el mando, ¿no? Va vestido a la usanza andaluza y con un sombrero cordobés. Cuando uno llega a la plaza, es inevitable no voltear y ver el encierro. Parece que los toros nos observan. Y es como sentir cuando la tierra vibra con el andar de todas esas pezuñas y patas que sacan hasta polvo. Es realmente emblemática, simbólica y condecora la puerta principal de la Plaza de Toros México. Digamos la puerta grande de la México, la que también los toreros quisieran siempre trasladar y salir siempre con las orejas y el rabo en la mano. Gracias, Óscar. Podemos continuar ahora con la siguiente escultura, que sería la de Juan Silvetti. Era muy difícil identificar cuál describir, pero al final tomamos toreros íconos, toreros representativos, y Juan Silvetti es uno de ellos. Imagínense ustedes lo impresionante de esta estatua para poder el maestro Yus interpretar el carácter de este gran torero, al que tuvo diferentes apodos,
un Juan sin miedo, el tigre de Guanajuato, el meco, el hombre de la regadera, el resucitado, el hombre del mechón, el Belmonte mexicano, quien nació en Guanajuato el 8 de marzo de 1891. Su biografía es vasta. Tomó la alternativa nada más y nada menos que con El Gallo y Cocherito de Bilbao. El gran Juan sin miedo seguramente hacía alusión al miedo porque en su inconsciente habitaba y trataba quizá de disuadirlo con esos sombreros decorados en los que a veces tenía hasta calaveras. Quizá era un mecanismo de defensa. Quizá hasta pateó al mismo miedo o le pegó un susto. Se retiró el 1 de mayo de 1942. Hablar del meco también es parte de inspiración de muchos otros artistas, como Óscar Chávez, en su creativa Encerrona, en la que resume una gran faena de Silvetti Mañón. Y bueno, también fue creador de dinastías. No podemos dejar pasar por largo, la trayectoria de los Silvetti. Juan Silvetti Reynoso, David y Alejandro Silvetti Barrios y Diego Silvetti del Bosque. En esta escultura, yo creo que el maestro Yus precisamente por eso lo eligió, porque él también logró ser parte del ejemplo de una tauromaquia totalmente mexicanizada. Él llegaba a torear también vestido de charro. En la escultura vemos el pase que le está dando con este sombrero, muy representativo de Juan Silvetti. También el toro sobresale en corpulencia con todo ese ímpetu de su bravura. Y cambiamos la escultura, por favor. Listo. ¿Por qué Juan Belmonte? Discúlpenme, pero es mi gallo. Juan Belmonte prácticamente es un ícono de la tauromaquia, un hombre ejemplar dentro y fuera del ruedo. Digamos que fue parte de los que marcaron un cambio en la tauromaquia, no solamente en técnicas, sino en dar una propuesta diferente y vanguardista para su época. Decir que el Belmonte, Monte, así deletreado, lo llamaba el banderillero de su cuadrilla. Era realmente todo un fenómeno, un cataclismo, un terremoto. De verdad que Chávez Nogales supo definir a Juan Belmonte en su libro Matador de Toros, un personaje que quedó huérfano desde los 8 años. Él siempre creció al lado de su padre, merodeando entre los cafés de Triana, en Sevilla. Él quedó prácticamente nulo de estudios y solamente pudo cursar 3 años o 4 básicos para poder leer y escribir. De esa manera, siempre fue un gran lector y se codeó con grandes intelectuales, como Pedro Romero de Torres y Rafael del Valle Inclán. Él modificó todo el llamado arte de Cúchares. Siempre tuvo como una especie de controversia en su personalidad. De hecho, viajó a México en 1914 y también alternó con Rodolfo Gaona. Y como siempre él estaba ligado con el arte y la literatura, era curioso que al viajar en aquellos trenes antiguos, de su lío siempre salía un capote, una muleta y sus libros. Imagínense esa imagen en aquellos años, algo verdaderamente hermoso. Un día, Ramón del Valle Inclán lo desafió y le dijo: Juan, a ti solo te falta morir en la plaza. Y él le contestó: se hará lo que se pueda, don Ramón. Y entre esas como otras de sus grandes frases, muchas las aplico hasta en la vida diaria. Se torea como se es. Para torear hay que olvidarse del cuerpo. Un día anterior a la corrida,
crece más la barba. El pasmo de Triana. Decidió quitarse la vida en su finca de Utrera, Sevilla. No le dio el gusto a Rafael del Valle Inclán, aunque lo intentó. Se llegó a poner de hinojos frente a un toro diciendo: «Mátame, asesino, mátame». Pero los mismos toros respetaron el culto que les rendía, quizá por ser un genio del toreo, porque los enviaba al cosmos como nadie. Belmonte habita perpetuo en las alturas de la plaza monumental de Insurgentes y en la libertad que da ser un alma nómada, que va iluminando con la luna llena, esa que le dio complicidad en los campos bravos, en las inciertas madrugadas. Gracias, Oscar. Si gustas, pasamos ahora a los audios, que también es la otra parte de la presentación, porque como les comentaba, el libro también tiene la posibilidad de ser escuchado a través de los audios, de los podcasts. ¿Con Silverio? Sí. Escuchar el nombre de Silverio Pérez lleva inmediatamente al recuerdo de un ser vestido de luces, todo un monarca del trincherazo, el faraón de Texcoco, un hombre tan querido que también se recuerda como el compadre Silverio, cuyo corazón y carisma lo llevaron a ser un torero verdaderamente querido por toda la afición mexicana. Silverio nació en Pentecostés, Texcoco, Estado de México, un 20 de noviembre de 1915. Decidió ser matador de toros después de haber vivido duelos muy profundos en su entorno familiar, como la pérdida de su hermano Carmelo, torero de falso nombre y con un toreo retinto de verdad, aquel que espantaba y se definía por tener un aire de incógnitas. Un torero más plantado que un árbol y atípico en su desempeño que lo identificó como legítimo. Fallecido a consecuencia de las cornadas que recibió del toro Michín de San Diego de los Padres. Tragedia que cubrió con un velo de luto a la afición completa de aquellos años. ¿Qué temple se debe tener para recibir un hermano torero inerte y prometerse llevar el terno, ahora él? Solamente esto lo decide un osado faraón. Sus inicios van escribiendo poco a poco una abundante biografía. A los 17 años debutó en el toreo, recinto espiritual que se encontraba en la colonia Condesa, con novillos de Albarrada. Emprende el viaje y cruza el Atlántico en el año 1935, en un preludio histórico difícil para España. Actúa en plazas como la de Tetuán de las Victorias y Madrid. Regresa a México para alternativarse el 6 de noviembre de 1938 en la ciudad de Puebla, con Astados de la Punta, en manos de Fermín Espinosa Armillita, su gran maestro, y de testigo del ceremonial, Paco Gorráez, el cachorro de Querétaro. Si bien Silverio admitía el miedo que sentía con tanta honestidad, también lo supo calmar, quizás sin darse cuenta de la vocación que tenía y su profunda convicción, enfocado también al sentimiento que formulaba, siendo más grande que cualquier angustia que lo espiara, hasta en su propia vida onírica. Una de las peculiaridades de este hombre tan natural, tan silvestre y tan Silverio, es porque era completo en el manejo de las suertes del toreo. Espiritualmente supo fundirse en él mismo y su capote de percal. Bajaba los brazos como un dios y con la muleta supo detener el tiempo con la levitación que lleva la tersura del arte. Hacía de cada lance una verdadera oda que volvía loco a todo el tendido. Dio un sello propio a la tauromaquia mexicana. Faenas hay innumerables, como la que logró en el toreo la tarde que alternó con Fermín Espinosa Armillita, que lidió en melodía a clarinero,
y Antonio Velázquez al toro andaluz, pero en su lote con tanguito del Hierro de Pastejé bordó y desbordó los olés como nunca. Era el último día de enero de 1943. Este soberano matador de toros llegó a dar hasta 8 vueltas al ruedo entre palmas y claveles, pero no se mareaba ni él mismo. Eran aquellas corridas una verdadera fiesta de soles y palomas al viento. El reconocimiento a su gran profesionalismo y el don de la sencillez jamás se alejó de él. El matador Silverio inspiró a muchos otros artistas, entre ellos a Agustín Lara, que inmortalizó en su pasodoble al Príncipe Milagro, que hasta repartió su arte entre los continentes, al definirlo como azteca y español. Del mismo modo, lo hizo el escultor de Valencia, Alfredo Grus, al delimitar al querido torero en una obra en la que fulgura un inmenso derechazo, mientras el brazo izquierdo del diestro hace una perfecta escuadra que hasta los dedos de la mano muestran una fina celosía de tan detallado escoplo y cincel. También se puede apreciar lo delicado del terno en su delgado cuerpo, los bordados y los machos de la chaquetilla que parecen llevar movimiento. El toro rompe la embestida con armonía, metiendo la cabeza con bravura. Las patas revelan la fuerza y el rabo se ve suspendido en la fina escultura. El matador y el astado logran la afinidad deseada para la obra. Silverio Pérez no sólo glorificó grandes nombres de toros y les cortó apéndices, también puso en un sitio muy alto una tauromaquia excelsa, bien ejecutada y sentida, como parte de los protagonistas nacionales en los años en que las grandes figuras se disputaban lo mejor de cada temporada en las plazas de máxima categoría universal. No hay tauromaquia sin hablar de Silverio, todo un emblema que la afición se solidarizó con la letra de Lara. Silverio, cuando toreas, no cambio por un trono mi barrera de sol. Tuvo el carácter de decidir cortarse la coleta en manos del maestro Armillita, en una de las despedidas más sensibles para un diestro. Las mismas golondrinas calaron el llanto, entre serpentinas enredadas de nostalgia que llevaba entre las zapatillas, pero siempre seguirá recordado como un torero de gran inmensidad. El monarca del trincherazo regresó al cosmos estando en su natal Texcoco, el 12 de septiembre de 2006. Olé, Silverio, por siempre, olé. Va. Gracias, Oscar. Continuamos Carlos ahora Ruiz Camino, con el siguiente. mejor conocido en el medio de la tauromaquia como Carlos Arruza. Nació un 17 de febrero de 1920 en la Ciudad de México. Su padre, José Ruiz Arruza, de origen español, y su madre, María Cristina Camino, siempre lo llevaron a los toros. Mejor herencia no pudo recibir. El sobrenombre que llevó lo fue construyendo poco a poco. Se hizo todo un ciclón, menudo calificativo que impone, porque en la fiesta de los toros también existen diestros que parecieran ser un intenso fenómeno natural. Entre ellos han existido sismos, tempestades, volcanes, pero todos ellos seres de entrega y verdad, que representan fuerte ímpetu hasta en sus apodos, por la interpretación de su tauromaquia, con cada una de sus ejecuciones. Por supuesto que fue un torero completísimo y dominaba todas las suertes, capote, banderillas, muleta, ni qué decir en el dominio del arte del rejoneo. Tuvo la fuerza para provocar los mismos efectos que dicha corriente atmosférica posee, para llegar hasta el tendido y despeinar a cualquiera. Su biografía es vasta, traía un peso literario de abolengo, al ser sobrino del poeta León Felipe.
Además, destacó desde novillero, mostrando gran destreza y un mosaico de aptitudes, hasta que tomó la alternativa en el toreo un 1 de diciembre de 1940, en manos de Fermín Espinosa Armillita, que le cedió el toro Oncito de Piedras Negras, siendo testigo de ceremonia Paco Gorráez, el cachorro de Querétaro. Era hasta entonces el único torero mexicano que pisaba el ruedo de Madrid, confirmando su grado el 18 de julio de 1944, en manos de Antonio Mejías Bienvenida y Morenito de Talavera. Esa tarde desorejó a un toro de Vicente Muriel. Arruza, por haber sido un portento, también forma parte del marco histórico en que se llevó a cabo el conocido boicot del miedo, que tanta polémica y movilidad social trajo entre sus protagonistas, ya que los diestros aztecas arrebataban con sus triunfos, sin importar perder los machos de la chaquetilla al cruzar la puerta grande, entre aquellas multitudes. Los apéndices ya los llevaban en las manos y el alma en estado de gracia, cosa que incomodaba a muchos. Sumó tardes cumbre, como la del 19 de septiembre de 1944, en la ciudad de Valladolid, en la que se lució con su lúbrica del llamado teléfono, desplante de dominio. El alternante con quien sumó más tardes fue con Manuel Rodríguez Manolete. Imagine usted un monstruo y un ciclón en las arenas. El público llegaba al frenesí. Era una época aquilatada, la de oro, sin más. Al final había mucha rivalidad en las plazas, pero también bordaron la amistad que los llevaba hasta preparar juntos la mejor paella del mundo. Cuando la tauromaquia recorre las arterias, también se heredan grandes corduras mientras se conjuga con la vocación. Arruza hizo dinastía con sus 2 hijos, Carlos y Manolo, que también incursionaron en los ruedos, reafirmando el valor de las herencias educativas y artísticas. Era imposible no ser inmortalizado en la obra colosal de Alfredo Yus. Por tal motivo, continuando con el agradable recorrido de la Monumental de Insurgentes, contamos con la presencia de este gran hombre junto a un toro que le embiste esplendoroso, uniendo el carácter de esta obra con el pase de su invención, la arrucina. El detalle de Yus es perfecto al esculpir el cuerpo del diestro, en el que se denota su estatura. Además, podemos ver el rostro del maestro Arruza, que transmite el encanto que le producía sentir el toreo. Sus brazos llevan toda una forma de maestría al tomar la muleta y marcar el pase. La otra mano acaricia el viento que pareciera ser un abanico abierto a la libertad. Siempre su sonrisa gravitará en toda la plaza. El ciclón dejó este mundo un 20 de mayo de 1966 en un trágico accidente que vistió de quebranto y azabache al mundo del toreo. Pero reconforta recordarlo por su carisma, aquel que conquistó los públicos nacionales e ibéricos. Además, también a través de la música, que es otra de las bellas artes que abrazan la fiesta. Para ello, el compositor español Juan Legido, conocido como el Gitano Señorón, le compuso su propio pasodoble, cuya letra describe su esplendor en los ruedos. Algunas de sus estrofas dicen lo siguiente: tarde imponente de toros, el sol brilla en la arena, hay emoción en la plaza, Carlos Arruza torea, y su silueta fina y gallarda en el paseo trae al recuerdo la emperadora del mundo entero. Así es Sevilla, alegre y brava, es la escuela de Arruza, la sevillana. Arruza pasó a un maestro, maravilla del toreo, dominador de las suertes, un matador de postín con ansias de novillero. Arruza, torero, torero, torero.
Olé. Muchas gracias, Oscar. No, a ti, al contrario, gracias por esta gran aportación que haces a la tauromaquia universal. Gracias a ti. Pues ahora te cedo la palabra para que también nos cuentes acerca de las fotografías de la Plaza de Toros y cuál ha sido la experiencia a lo largo de este trabajo que al final pues hoy ve la luz. Pues no, yo agradecido contigo porque me has permitido plasmar en esos textos y las esculturas de ellos, que nació realmente un proyecto entre lo que estamos comentando y platicando, pero que yo tenía esas fotografías, te las envié y me dijiste, yo tengo estos textos, y así es como nació primeramente el podcast, que es algo de lo que estamos mucho luchando en la FCTH. Ya les daré más adelante algunas noticias muy importantes que vamos a tener este año como aportaciones culturales. Y bueno, pues realmente la fotografía aquí en este caso, pues no tiene gran chiste, ¿no? Porque ya el arte está plasmado, lo que tú escribiste está ahí, y yo lo único que vengo es a ilustrar un poco lo que está, más bien ilustrar, dar testimonio de lo que hizo el maestro Yus. Realmente fotográficamente, pues no tengo. Lástima que todo este trabajo lo hice con celular, porque andando por allá en México los tomé ya con el celular, pero ahora que voy a México voy a ver si las puedo reemplazar y vamos a hacer una mejor calidad fotográfica y la reemplazaremos. Y bueno, gracias. Pues me gustaría que viéramos rápidamente el contenido que tiene el libro para que lo puedan entrar a ver a la FCTH, que es totalmente sin costo, que es una gran aportación, y sobre todo pues con el apoyo del ganadero Juan Pablo Corona, que podemos estar realizando estos proyectos. Y les quiero comunicar que tenemos seguidores en más de 17 países, y les voy a decir como cuáles: Inglaterra, Alemania, Suiza, Dubái, sobre todo, bueno, Perú, Colombia, Venezuela, México, Estados Unidos, Alaska. Esto yo cada mes recibo, donde tenemos la plataforma de las imágenes por Google, qué países, cuánta gente entra y todo. Entonces yo creo que es una gran importancia. No es la cantidad de gente que me gustaría que entrara por la calidad de todos los trabajos que ahí se encuentran, sino que pues la cultura desgraciadamente es así, pero vamos a seguir luchando y vienen proyectos padrísimos. Yo creo que voy a pasarles rápidamente las imágenes para que le agarren un poquito más de gusto, y al último les daré dos noticias importantes, ¿les parece? Y luego ya para que platiques con las preguntas y todo, ¿vale? Venga. Vamos a ver. A no pegar petardos primero. Aquí vamos a armar las cosas. Es la portada y la contraportada. Rodolfo Gaona Jiménez. Bueno, ustedes lo van a leer ahí. Bueno, los del celular a lo mejor no alcanzan a leerlo bien. Alberto Valderas, el torero de México. Toro con sombrero. Toro acometiendo. Larga cordobesa. Luis Procunamontes, el berrendito de San Juan. Manuel Granero y Valls. Manuel Jiménez Moreno, Chicuelo. Luis Briones Schiller, de Seda y Oro. Antonio Fuentes y Zurita. Luis Castro Sandoval, el Soldado. Laurentino José López Rodríguez, Joselillo. Eduardo Lisiaga Maciel. Carlos Arruza, el Ciclón Mexicano. Rafael Gómez Ortega, el Gallo. Silverio Pérez Gutiérrez, el Faraón de Texcoco. Lorenzo Garza Arrambide, el Ave de las Tempestades. Banderillas.
Orejas y Rabo. Rafael Perea El Boni. Manuel Rodríguez Sánchez Manolete y Pedro Romero de Ronda. Esos son el contenido del libro. Lo que escribiste es sensacional, las semblanzas, a ver, la investigación. O sea, yo sé que es un trabajo arduo, un trabajo, pero que lo disfrutas, que eso es lo importante. Y en esto, los que estamos metidos en el arte, pues vivimos mucho del aplauso, aunque a veces con eso no se come, pero bueno, pues por lo menos nos satisface nuestros sentimientos, nuestro profundo ser. Y bueno, yo lo que sí, ya para rematar rápidamente, sí quiero decirles que este año vamos a tener algunas cosas importantes dentro de la FCTH y les quiero comentar que precisamente en Autlán de la Grana vamos a tener una semana cultural en la cual, pues el día 12 de febrero, que es lunes, vamos a tener una exposición de Óscar Espinosa y de Espinosa Rubén en pintura, Óscar Espinosa en escultura y Rubén en pintura. Pero además vas a colaborar con una gran conferencia de un nuevo capítulo que vamos a abrir en la FCTH que se titula En el toreo caben todas las artes, de las cuales vas a hablar tú, y vamos a tener en eso precisamente libros que vamos a subir de pintura, de poesía, de escultura, todo lo que rodea a la fiesta de los toros, que es importante. Necesitamos demostrar que no somos bárbaros, que también somos cultos. Y luego el martes vamos a tener a Adrián Sánchez, que nos va a hablar, es de Aguascalientes, ya nos dio una conferencia en Unidos por el Toro con el tema de la historia de la tauromaquia, que la consideramos que es muy importante, que la gente pues sepa más sobre todo de la historia. El miércoles vamos a tener desde España Justo Algaba. Y el jueves vamos a tener estas van a ser a las 8 de la noche, las vamos a transmitir por Zoom. Nos va a apoyar Ramiro en la logística de lo técnico. Y luego el jueves va a estar Miguel Ángel Martínez el Zapopan en la Plaza de Toros de Alberto Valderas con la conferencia de los quites, en donde va a estar ejecutando algunos quites y vamos a invitar al público a que agarre el capote y enseñarles a que vayan teniendo interés sobre los quites. Y luego el viernes vamos a tener algo que la verdad es cumbre. Ustedes tuvieron aquí a Rosa de Alba La Solana en una de las conferencias. Es una gran compositora de pasos dobles, entre los de David Silvetti, el Julián López el Juli, y le pedí que escribiera un paso doble que hablara de Autlán, porque Autlán, aunque tiene su marcha, es una marcha que solamente se toca con la banda. Y entonces me dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer un son. Y es un son extraordinario que se llama El Entierro del Mal Humor, en donde habla precisamente de todo lo que es la festividad de Autlán y por supuesto sus toros. Y se va a estrenar, me lo acaban de entregar hoy, grabado, extraordinario, la voz, y es con mariachi. Entonces eso va a ser en la plaza principal de Autlán y todo va a ser transmitido vía Zoom a las 8 de la noche, excepto el jueves, que va a ser a las 6:30. Y el lunes les daré una noticia que casi ya la tengo cuajada, pero ya se las daré, va a ser importante. Y así vamos a estar tratando pues de continuar promoviendo el arte, ya con conferencias y con otra serie, un tipo de mesas redondas que vamos a empezar a armar. Pues por mi parte sería todo lo que podría hablar de la FCTH, que va a continuar. Juan Pablo acabo de tener junta con él y vamos a echar para adelante este año con más fuerza. Pues muchas gracias. Y ahora sí, te quedan los micrófonos contigo, Mari Carmen. Y tú, Ramiro, para que nos digas las llamadas que hay y abrir micrófonos, ¿no? Y ya muy al último, cuando entremos en tertulia, les pasaré un video de la Semana Cultural, pero ya que estemos en la tertulia. Gracias, Óscar. Sí, pues invitar a todos los amigos, más de medio centenar aquí en la barrera de Zoom, Mari Carmen, y estaba revisando la página en Facebook
y tenemos 109 personas alcanzadas en la publicación que está hecha en Facebook. Entonces, pues creo que bastante bien, bastante público. Así que le voy a pedir a las personas que gusten participar con algún comentario, una pregunta, ayúdenme por favor colocando su manita levantada aquí en las reacciones de Zoom y con gusto les cedemos la palabra por un momento. Dentro de Facebook han llegado felicitaciones, por supuesto, y la pregunta normal, ¿dónde se puede conseguir el libro? Ya lo comentabas, Oscar, en la página de FCTH, recuérdame, la dirección es fcth.mx, ¿cierto? Es correcto, y quiero decir, agregar algo más. La semana que viene tengo junta en una empresa que se llama Grope, que se dedica a hacer ediciones cortas. Podemos mandar a hacer desde 25 libros, 30, 50 y 100, porque han seguido una de las cosas que han estado pidiendo mucho. Algunos de los libros que tenemos en la plataforma, que ya llegamos casi a 150, nos han pedido algunos, nos están pidiendo mucho Mari Carmen, desde que salió, no tienes idea de cómo han estado solicitando que quisieran tenerlo. Entonces vamos a ver una estrategia para poderlo vender, que gane dinero la que lo escribe, y nosotros por parte de la FCTH no hay ningún interés en ganar un centavo, simplemente la promoción. Gracias, Oscar. Pues mira, de las felicitaciones, Gasca Su te saluda a ti, Oscar, Cristal García Sierra Cárdenas, excelente presentación, enhorabuena. Vero Roles pregunta sobre el libro, ya hemos contestado la pregunta. Gabriela López, y siguen aquí las felicitaciones, al igual que en el chat aquí en Zoom. Mari Carmen, te habrás dado cuenta, los mensajes están llegando. Mari Carmen, que sigas partiendo plaza con tus éxitos. Fuerte abrazo, por ejemplo, te dice Tere. Entonces, pues, lleno de felicitaciones, pero me gustaría, si hubiera alguien con algún comentario, por favor, ayúdenme levantando su mano y con mucho gusto les damos la palabra. Ramiro, por aquí hay una que se te pasó. Los padres de Mari Carmen Chávez le mandan un abrazo enorme y felicitaciones por su maravilloso libro. Además de todo su cariño, amor y admiración. Muchas Creo gracias. que era importante leerlo. Gracias. Excelente. Una pregunta que llega por aquí en el chat, Reyes Álvarez pregunta, ¿se sabe de, dice, exposiciones memorables y con gran contenido emotivo? Ese comentario es para ti. Pero la pregunta es, ¿se sabe de acciones de mantenimiento o rehabilitación a las esculturas? Eso sería... No, yo creo que está muy complicado. A Mari Carmen ya nos lo explicó la hija del maestro Peraza. Sí. ¿Contestas tú, Oscar, o yo? Tú. Bueno, pues tuvimos la participación en una de las noches de Unidos por el Toro del artista Lupita Peraza, y nos compartió desgraciadamente todo el deterioro que tiene la obra del maestro Yus. Y pues bueno, es una pena que desgraciadamente no se le dé el mantenimiento adecuado, y nos comentó que ellos incluso hicieron una restauración a las piezas. Y también es importante, quizá no lo dije al principio, que en un momento dado se había mitificado que toda la obra había tenido un baño en bronce. Después lo tuvimos que desmitificar, porque gracias a lo que nos comentó Lupita Peraza, pues al final no alcanzó el presupuesto que se había dado en aquel momento para crear todo ese gran proyecto ambicioso que era la Ciudad de los Deportes, y los peldaños que también comenté, muchos quedaron vacíos. Entonces, yo creo que sí sería parte de todo este movimiento que se ha dado a partir de que reflexionamos un poco de manera introspectiva todos los procesos que tuviese que llevar la tauromaquia después de una pandemia, que estuvimos sin toros, que estuvimos con la plaza cerrada. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo tener una tauromaquia que sea protegida en todos los sentidos?
no nada más en un tenor de taurófobos, sino proteger los inmuebles, proteger el arte, proteger la educación taurina. Y yo creo que es muy importante en este sentido tener esa mirada precisa en que no nada más es la Plaza México como parte de una historia del crecimiento de la ciudad. Es un legado y un patrimonio. Y es sumamente importante que pues las autoridades volteen a ver qué está pasando en este momento y cómo se puede rescatar y restaurar toda esta obra, que es un legado para las nuevas generaciones, como parte de este museo al aire libre que merece todo el respeto y todo el cuidado. Ojalá y se tomaran cartas en el asunto y sí se hiciera una verdadera restauración de todas las piezas y de la plaza en general. Eso es lo que